O Executivo pobrense propuxo a solicitude dun crédito por valor de 150.000 euros para o arranxo de varios camiños, mentres que o resto dos grupos se abstivo. O PP votou en contra por considerar que o proxecto carecía dos mínimos exixibles para garantir a súa execución. Nin memoria técnica nin detalle económico de cada unha das actuacións, din, polo que decidiron opoñerse á proposta. Nosotros realmente por eso hemos votado en contra de todas ellas, porque ya hemos manifestado en varias ocasiones que nunca vamos a hacer operaciones de tesorería de endeudamiento bancario para hacer actuaciones que primero están sin consensuar, cuando el 70% de las mociones que se han aprobado en el Ayuntamiento de Póvoa de Caramiñal en esta legislatura han sido casi todas aprobadas por unanimidad, y creemos que si hay que endeudarse en algo, habrá que endeudarse en aquellas en las que todas las fuerzas políticas al menos estábamos de acuerdo. Entonces, para ellos, por su parte, es una responsabilidad traernos actuaciones donde no nos traen una memoria económica, nos traen un presupuesto estimado, donde no hay una memoria técnica de que justifique los gastos y las inversiones. Para os populares esta é unha mostra máis da improvisación absoluta da que acusan o goberno local. Lembran que están a traballar cos orzamentos prorrogados de 2016, posto que foi técnicamente imposible a aprobación dos de 2017, xa que o primeiro borrador presentábase a finais de setembro. En 2017 seguimos con los presupuestos prorrogados del 2016, que ellos el primer borrador que trajeron de presupuesto lo presentaron en el mes pasado, a finales de septiembre, a finales de septiembre y principios de octubre, para que tratar de consensuarlo y aprobarlo, y todos coincidimos las distintas formaciones políticas, al menos el Partido Popular, en que ya era fuera de plazo y de tiempo porque era imposible ejecutarlos, y sobre todo porque todas las actuaciones y partidas que traían o que venían reflejadas en ellos, unas carecían por un lado carecían de compromisos de pago que había que hacer, y por otro lado querían adquirir compromisos de compra cuando no tenían el proyecto totalmente aprobado ni consolidado. Dende o PP indican que nunca se negaron a negociar e consensuar proxectos de interese público, pero sempre que se fagan con rigor e seriedade, garantindo a súa execución.